Orlando Hernández aventaja por 1 punto a Xiomara Castro, según Sid Gallup. La OEA acepta certificar elecciones y militares pasan a la orden del Tribunal Electoral. Las opciones de la izquierda hondureña para llegar al poder analiza esta noche serie de TN5. Presidente Lobo dará homenaje póstumo a Hugo Chávez por su aporte a la democracia en Honduras. Agentes de investigación criminal cobran 400 lempiras por limpiar hoja de antecedentes penales. Este es su noticiero Telenoticias, edición estelar, en vivo desde el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo. Hola, muy buenas noches, Honduras. En cuestión de segundos, Telenoticias, el noticiero líder de la televisión nacional, divulgará el estudio de opinión pública Honduras número 85 de la Sid Gallup, relativo a las preferencias electorales a tan solo un mes de las elecciones generales del próximo 24 de noviembre. El presente estudio es el último de la Sid Gallup previo al proceso electoral del próximo mes, considerando que el artículo 145 de la ley electoral reza que no se podrán publicar o divulgar los resultados totales o parciales de las encuestas y sondeos de opinión dentro de los 30 días calendarios antes de las elecciones primarias y generales. La noticia del día es presentada por Claro, claro que sí. Según la encuesta de consultoría interdisciplinaria en desarrollo SA Sid Gallup Latinoamérica, a un mes de las elecciones, el candidato nacionalista Juan Orlando Hernández supera por 1 punto a la presidenciable de Libre Xiomara Castro. Aún con la pequeña ventaja, Sid Gallup considera que a 30 días de las elecciones, entre Hernández y Castro hay un empate técnico. La prestigiosa firma Sid Gallup Latinoamérica presenta el siguiente estudio de opinión pública practicado entre el 9 al 15 de octubre del 2013, con un número de entrevistados de 1.525 personas mayores de 18 años. La encuesta se desarrolló en todo el país, a excepción de Islas de la Bahía, y gracias a Dios, a los hondureños se les consultó sobre varios temas: personalidades públicas, tendencias de líderes políticos, entorno político e institucional, futuras elecciones, probabilidad e intención de voto, administración presidencial y opinión del actual presidente. A la pregunta ¿cuál es la opinión que tiene usted sobre las distintas figuras políticas del país? Mauricio Villeda, 55% favorable, 30% desfavorable. Salvador Narrala, 52% favorable, 29% desfavorable. Xiomara Castro de Zelaya, 48% favorable, 38% desfavorable. Porfirio Lobo, 46% favorable, 39% desfavorable. Juan Orlando Hernández, 43% favorable, 47% desfavorable. Romeo Vázquez Velázquez, 16% favorable, 49% desfavorable. Andrés Pavón, 10% favorable, 35% desfavorable. Mauricio Villeda, candidato del Partido Liberal, es la figura pública con mejores opiniones favorables. A pesar de ello, es Xiomara Castro de Zelaya, candidata presidencial por Libre y esposa del expresidente Manuel Zelaya. Es la que disfruta mejor intensidad de opiniones por parte de sus compatriotas. Por el contrario, el candidato oficialista Juan Orlando Hernández recibe de parte de los ciudadanos hondureños más opiniones desfavorables que favorables, lo cual es más frecuente en sus opositores políticos. En cuanto a las tendencias en el porcentaje de opiniones favorables de personalidades políticas, Xiomara Castro de Zelaya, 48% en octubre, 55% en septiembre. Porfirio Lobo, 46% en octubre, 51% en septiembre. Mauricio Villeda, 55% en octubre, 51% en septiembre. Salvador Narrala, 52% en octubre, 47% en septiembre. Juan Orlando Hernández, 43% en octubre, 39% en septiembre. En los últimos 2 años, Sid Gallup ha dado seguimiento muy cercano a la percepción de la ciudadanía sobre las principales figuras políticas en Honduras de cara a las elecciones de noviembre próximo. En este sentido, a menos de un mes, Mauricio Villeda se posiciona como el ciudadano con mayor opinión favorable, desplazando en esta medición a Xiomara Castro de Zelaya, quien había mejorado su imagen en septiembre pasado. A la
pregunta: ¿a cuál partido político favorece o pertenece usted? Partido Nacional 35%, Partido Liberal 22%, Libre 19%, Partido Anticorrupción 6%, otros ninguno 18%. A menos de un mes de las elecciones, el Partido Nacional es la fuerza política más importante en Honduras, producto de la división que suscitó la crisis política del 2009. En cuanto a la posibilidad de cambio a través de las elecciones, ¿cree usted que los resultados de las elecciones de noviembre de este año pudieran traer cambios en general en nuestro país? Para bien 71%, para mal 22%, no saben, no respondieron 7%. La esperanza reina dentro del electorado hondureño. En este sentido, 7 de cada 10 compatriotas creen que sí va a existir un cambio luego de las elecciones de noviembre y se percibe que es para bien en el 87% de los casos consultados. Sobre la probabilidad de votar, ¿qué tan probable es que usted vote en las elecciones generales de noviembre de este año? Muy probable 57%, algo probable 17%, poco probable 13%, nada probable 12%, no saben, no respondieron 2%. La probabilidad de voto es alta dentro del electorado hondureño. Son casi 7 de cada 10 los que indican como muy o algo probable que voten en las elecciones de noviembre. En relación a la intención de voto para presidente, si las elecciones presidenciales se celebraran hoy y los siguientes fueran los candidatos, ¿por cuál hubiera votado usted? Juan Orlando Hernández, 28%, Xiomara Castro, 27%, Mauricio Villeda, 17%, Salvador Nasralla, 9%. Otros, Andrés Pavón, Romeo Vázquez, 3%. No saben, no respondieron, 16%. A un mes de las elecciones presidenciales en Honduras, salta a la vista un empate técnico entre Juan Orlando Hernández y Xiomara Castro, con una pequeña ventaja de 1 punto para el candidato oficialista. Sobre el desempeño de Porfirio Lobo, ¿cuál es la opinión que tiene usted sobre la forma en que desempeña sus labores como presidente? Bien, muy bien, 26%, ni mal, ni bien, 25%, mal, muy mal, 48%, no saben, no respondieron, 2%. Y finalmente, ¿cómo cree que el presidente Lobo dejará al país al final de su mandato? Mejor de lo que lo encontró, 18%, igual 25%, peor que lo encontró, 50%, no saben, no respondieron, 7%. La mitad de los hondureños considera que el presidente Lobo Sosa dejará el país en el 2014 peor que lo encontró en el 2010. Eso es consecuente con las opiniones desfavorables sobre las gestiones del mandatario que se observaron en gráficas anteriores. Contamos esta noche con la presencia de 4 distinguidos representantes de igual número de partidos políticos que, según el estudio de opinión pública de la CID Gallup, figuran en los primeros 4 lugares si las elecciones fueran hoy. El presidenciable del PAC, Salvador Nasralla, el subcoordinador nacional de Libre, Esdras Amado López, el secretario del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Benjamín Bográn, y el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas. Ellos comentarán los resultados de esta encuesta difundida por Telenoticias. Inicio con el ingeniero Salvador Nasralla. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Renato. Estoy viendo esta encuesta. Primero, el número de personas encuestadas no es representativa. 1.525 personas con respecto a un universo de 5.3 millones de votantes. No es una muestra representativa, sobre todo si se toma en cuenta que son 16 departamentos lo que encuestan. Eso significa un promedio de menos de 90 personas por departamento. Por otro lado, el cuadro más importante y el que puede develar lo que va a pasar en las elecciones es el de la opinión favorable y de la opinión desfavorable, en donde aparece el PAC, Salvador Nasralla, con 52% favorable y 29% desfavorable. Si restan esas dos cantidades, 52 menos 29 son 23. En cambio, los dos candidatos que después aparecen como los que están peleando la presidencia, que son Juan Orlando Hernández, tiene 43% favorable y 47% desfavorable, o sea, -4. Eso es un descontento con respecto a él. Y en el caso de Xiomara Castro, 48% favorable y 38% desfavorable, tiene +10. Esa diferencia, +10 comparada con la que tenemos nosotros, de +23, es enorme. O sea, el +23 que tiene Salvador Nasralla comparado con el +10 de Xiomara Castro
y con respecto al -4 que tiene Juan Orlando Hernández, es una enorme diferencia a favor del PAC. Realmente hay en ese cuadro un no sabe, no responde de un 16%. Ese 16% es gente que no se atreve a decir que va a votar por el Partido Anticorrupción porque tiene miedo a que la despiden, a que la saquen de su trabajo o simplemente a que le hagan algún daño. Y hay mucha gente que les contesta que va a votar por Juan Orlando Hernández, pero en realidad lo hace por temor para no tener problemas. En realidad, la experiencia que nosotros tenemos y las encuestas que nosotros hacemos, el candidato que marcha en cuarto lugar con apenas un 8% es Juan Orlando Hernández, 8%, y Mauricio Villeda con un 11%. Y el Partido Anticorrupción está en 60% y el Partido Libre está en 20%. Esa es la realidad. Ahora, hoy platicaba con una serie de empresarios que me decían, ya no sabemos ni siquiera si vamos a creer en las encuestas que se hacen en planes de mercadeo, porque después de haber visto el documento de orden de pago de Rigoberto Chan Castillo a favor de la firma Sid Gallup en nombre del Congreso de la República por 452,000 lempiras para la encuesta de septiembre, claramente se nota que hay una mano que influye en el resultado. En cuanto a los otros resultados, un 74% de la gente va a votar. Eso es importante porque la última vez hubo una deserción de un 50%. De acuerdo a lo que se ve ahí, hay un 74%, 3/4 partes de la gente va a votar. Y esa gente, ese 25% de aumento es aproximadamente 1 millón de personas que antes no votaban y que ahora sí van a votar. Yo sinceramente no creo en esta encuesta. Es una encuesta que después de que se develó por parte de Romeo Vázquez y se publicó el documento de que es una encuesta pagada, ya no tiene ninguna credibilidad, ni siquiera para cosas de empresas, y eso es bastante grave, que ya ni siquiera la consideran a Sid Gallup para hacer encuestas para planes de mercadeo de las empresas. Muchas gracias, ingeniero Salvador Nasralla, el candidato presidencial del Partido Anticorrupción. Escucho el comentario del representante del Partido Nacional, el diputado Antonio Rivera Calleja. Buenas noches. Muy buenas noches. Yo creo que la opinión del ingeniero Nasralla no es correcta. Creo inclusive que es sesgada y creo que es una agudeza de parte de él decir que el secretario del Congreso Nacional, abogado Rigoberto Chan Castillo, va a contratar una compañía encuestadora. No son estas las funciones del secretario del Congreso. Nosotros estamos alegres, contentos, satisfechos, optimistas, porque lo que Sid Gallup ha hecho el día de hoy es ratificar lo que otras compañías encuestadoras han manifestado. Paradigma, Keller, Demoscopía, y es que Juan Orlando Hernández es el próximo presidente de todos los hondureños. Es que hay una tendencia al alza. ¿Por qué? Por las propuestas. Porque es el único de los candidatos que ha presentado un plan social, real y concreto. Es el único que ha hablado de la policía militar del orden público, es el único que ha hablado de empleo a través de 2 programas, con Chamba Vivir Mejor y Chamba Ahorita. Y es el que tiene lazos de solidaridad con el programa Por una Vida Mejor. Definitivamente, siendo el partido político más grande de Centroamérica, siendo el partido político mejor estructurado, y eso cifra nadie la discute, y Gallup el día de hoy la ratifica, teniendo el mejor partido, teniendo el mejor candidato, vamos a ganar contundentemente las elecciones. La encuesta es una fotografía del momento, en este caso Gallup, del 9 al 15 de octubre, pero la tendencia es la película definitiva, y la tendencia es a favor de nuestro partido y sobre todo a favor de Juan Orlando Hernández Alvarado. Hoy, a 31 días de las elecciones, ya la pregunta no es quién va a ganar, sino por cuánto va a ganar. Juan Orlando, en el voto decidido en esta encuesta, gana por 6 puntos porcentuales. De aquí al 24 de noviembre vamos a ganar por más de 10 puntos porcentuales por más de 250,000 votos. Será un triunfo categórico, será un triunfo sin lugar a dudas, será un triunfo para Honduras. Y yo le digo al ingeniero Nasralla y a los demás que van a hablar después de mi persona, también a los del Libre y a los del Partido Liberal, que estén contentos, que estén satisfechos,
porque la buena gobernanza de Juan Orlando será también buena gobernanza para ellos. Él va a gobernar para todos los hondureños y va a ser un buen presidente. Enormemente satisfechos y alegres con la encuesta Sid Gallup el día de hoy. Antonio Rivera Callejas, recordamos que a la pregunta si las elecciones presidenciales se celebraran hoy y los siguientes fueran los candidatos por cuál hubiera votado usted, según Sid Gallup, Juan Orlando Hernández 28%, Xiomara Castro 27%, Mauricio Villeda 17%, Salvador Narrala 9%, otros, Pavón, Vázquez 3%, no sabe, no respondió 16%. Escuchamos las valoraciones sobre esta encuesta de Sid Gallup del subcoordinador nacional de Libre, Esdras Amado López. Buenas noches. Buenas noches, Renato. Bueno, la encuesta dice que tenemos un empate técnico, no hay que celebrar. Nosotros sí tenemos que celebrar. Las encuestas que han precedido a esta de Sid Gallup demuestran que Xiomara Castro de Zelaya se mantiene. El margen de triunfo de Xiomara Castro de Zelaya es bastante contundente. Nosotros sí tenemos que celebrar, estamos muy contentos por eso. La encuesta revela que el pueblo hondureño no está dispuesto a votar por los mismos, Renato. Esos mismos que prometieron un cambio y tienen al país sumido en una crisis terrible. Casi el 70 y pico % de la población consultada dice que este partido que representa el joven candidato del Partido Nacional de Honduras no es esperanza. ¿Cómo van a poder gobernar si fracasaron en el intento de gobernar y de sacar al país adelante? Mintieron, le mintieron a la gente. Dijeron que iban a sacar al país adelante después del terrible golpe de Estado que sacó a Mel Zelaya Rosales a balazos. Pero eso ha redituado más bien para el Partido Libre, que hoy se muestra consolidado. Es el partido que tiene a su gente aglutinada en una figura extraordinaria como la que representa Xiomara Castro de Zelaya. Ellos están hablando del pasado, Xiomara es el presente, Xiomara es el porvenir de Honduras, es la reconciliación, es la paz. Ellos le mintieron al pueblo, ellos le siguen mintiendo al pueblo, están utilizando una guerra sucia para tratar de lograr los puntos que hasta hoy no han logrado, como sí lo demuestran las encuestas que nosotros hemos registrado y que el pueblo hondureño ha conocido gracias a la publicación de los medios de comunicación. En ese sentido, los optimistas somos nosotros estamos a punto de ganar las elecciones y este empate técnico creo que no hay por qué celebrarlo, no tienen por qué celebrarlo los nacionalistas, por el contrario, nosotros estamos bastante optimistas. No puede la gente confiar en un candidato que tiene una percepción de imagen por debajo de los suelos. No puede creer la gente en Juan Orlando Hernández, un joven candidato que por su inexperiencia no logra captar la credibilidad del pueblo y todavía no logra captar la simpatía de todo su partido. En ese sentido, gracias, Renato, Esdras. Estamos felices y estamos contentos que Xiomara Castro de Zelaya mantiene la tendencia que hasta hoy se ha mantenido en las encuestas. Les recuerdo a los presentes hoy, aquí en el Noticiero Líder TN5, que tendrán un minuto posteriormente para terminar su participación. Escucho ahora las valoraciones que hace en representación del Partido Liberal el secretario ejecutivo, don Benjamín Bográn. Buenas noches, don Benjamín. Buenas noches, Renato, y a todo el auditorio de este programa. Renato, como Partido Liberal vemos tranquilos, ya sabíamos que iba a suceder esto en las encuestas. Yo quisiera, sin demeritar, todos debemos de respetar las posiciones que tiene cada quien, pero yo quisiera únicamente si pudieran hacer una toma de esta declaración de don Juan Orlando Hernández del día 2 de octubre del 2012, en el que claramente don Juan Orlando Hernández se refiere a Sid Gallup diciendo: cuando Sid Gallup dice que alguien va ganando en las elecciones, aparece perdiendo. Esta fue una declaración del presidenciable Juan Orlando Hernández. El expresidente Mel Zelaya Rosales, en junio del 2008, dijo con respecto a Sid Gallup: al respecto el mandatario dijo: muchas veces acertamos y otras veces no acertamos, y recordó que poco antes de las elecciones la misma encuestadora, refiriéndose a Sid Gallup, señalaba que perdía las elecciones por 10 puntos, no obstante una semana después ganó los comicios por 15 puntos de diferencia. En este sentido el partido está tranquilo, el Partido Liberal
estábamos claros de cuál es la tendencia o cuál es el mercadeo al que ha estado sometido las declaraciones o los resultados de las encuestas de la empresa SID Gallup. Sí quiero resaltar una cosa, nadie puede cuestionar que el mejor candidato que hoy por hoy está en este proceso electoral se llama Mauricio Villeda Bermúdez. En ese sentido, no es discutible, pareciera una enorme contradicción, pareciera difícil de creer que Mauricio Villeda es la persona catalogada como el mejor candidato y sin embargo pareciera que no lo favorece el voto. Nosotros tenemos nuestras propias encuestas, Auditorio Nacional y Renato, en la cual varias firmas encuestadoras reiteran que Mauricio Villeda está punteando en las encuestas. Pero al final del día el Partido Liberal lo que está enfocado es en el proceso de prepararnos para ese proceso electoral. Las encuestas son un distractivo, las encuestas no son las que hacen ganar las elecciones, sino el trabajo que se hace en el campo. Hoy por hoy el Partido Liberal ha concluido la capacitación de todos aquellos hondureños liberales que van a cuidar el voto del Partido Liberal en las 16,000 urnas y los 6,000 hondureños liberales que serán supervisores en los centros de votación. En esa tarea titánica para garantizar el proceso democrático y la transparencia del país estaremos. Muchas gracias, don Benjamín. Que no se utilicen las encuestas para querer validar luego otro tipo de acciones en el proceso electoral. La transparencia del proceso electoral, el resultado del proceso electoral dependerá de la capacidad que tengamos todos los hondureños de tener un proceso electoral de altura. Nosotros no discutiremos ni entraremos en el debate con respecto a lo que plantea la firma SID Gallup. Los antecedentes indican cuál ha sido el nivel de acertamiento o de cálculo que ha podido dar esta firma encuestadora y lamentablemente no ha sido así. En la elección interna del Partido Liberal aseguraba que el abogado Mauricio Villeda perdía y hoy el candidato presidencial del Partido Liberal es Mauricio Villeda Bermúdez y próximo presidente de Honduras. Entonces, en ese sentido, el pueblo hondureño, Honduras, Dios lo quiere. Todavía tiene una persona, la opción, con una persona que tiene la calidad moral, que combatiendo la corrupción va a lograr liberar 51,000 millones de lempiras que se necesitan en este país para producir ese cambio. Hay cosas que sí hay que tener claras. Los hondureños necesitamos cambio, no queremos confrontación, no queremos extremismo. Queremos soluciones a los problemas, no seguir en un debate de crítica estéril, causando cada vez mayor tensión. Bien, lo interrumpo porque tendrá un minuto posteriormente don Benjamín Bográn. Tendrá un minuto después. Que todos pongamos en la mesa. Todos tendrán un minuto. Comenzamos ya con don Salvador Nasralla, el candidato presidencial del PAC, con sus últimas valoraciones sobre este estudio de opinión pública de la SID Gallup, el último previo al proceso electoral del domingo 24 de noviembre. Muchas gracias, Renato. Lo primero que quiero decir es que lo que hablé durante los 3 minutos anteriores, están hablando con una persona que entiende de la materia. O sea, yo di clases sobre estadísticas y cómo se hacen las encuestas, por eso te puedo avalar de que esa encuesta no es una encuesta representativa. Segundo, el gobierno de la República gasta 10 millones de lempiras al día en publicidad, desprestigiando y diciendo en forma sucia que el PAC tiene alianza con Libre. Yo aprovecho este importante medio para decir que no tengo ningún tipo de alianza con Libre, pero indudablemente que con eso nos han restado votos, y eso es una campaña sucia que va contra un tratado que se hizo en presencia de las Naciones Unidas. La otra cosa, en las encuestas que nosotros hacemos, en ninguna, entre 10 personas encuestadas, sale más de una persona que sea del Partido Nacional. Y otra cosa que es súper importante, mañana sacaremos un comunicado de lo fácilmente violable que está el sistema de transmisión de datos y que desafortunadamente el único técnico que denuncia esto es el técnico del Partido Anticorrupción, porque es desafortunadamente el único que le entiende a la cosa. Pero el sistema de transmisión de datos está tan violable y es tan seguro que se va a caer que mejor no digo más porque me estoy anticipando a lo que va a suceder el 24 de noviembre. Muy bien, muchas gracias. Y me alegra que ahora todos los partidos hablen de anticorrupción, hasta el partido de gobierno, el burro hablando de orejas. Buenas noches.
Buenas noches, el presidenciable del PAC, Salvador Nasralla, inmediatamente el representante del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas. Nosotros no venimos a defender a la compañía encuestadora Sid Gallup. Es más, esta es patrocinada con exclusividad por Televicentro, por Emisoras Unidas y por Diario La Prensa. Nosotros sí estamos contentos y sí tenemos por qué celebrar. Más del 70% de los hondureños dicen que van a acudir a las urnas y que lo van a hacer en su mayoría por Juan Orlando Hernández Alvarado. Esto del día de hoy es una tendencia que todas las compañías encuestadoras lo han ratificado. Más de 4 puntos en Keller, más de 4 puntos en Paradigma, más de 4 puntos en Demoscopía y más de 5 puntos en el voto decidido en esta misma compañía encuestadora Sid Gallup. Nosotros, como Partido Nacional, más de 12 puntos sobre el segundo lugar, que es el Partido Liberal. Yo creo que me expliquen cómo un partido político que gana por más de 12 puntos en cuanto a membresía puede perder las elecciones. Creo que el ingeniero Nasralla está totalmente equivocado. Pobrecitos sus alumnos. En Estados Unidos, un país de 100 millones de habitantes, las encuestas son 1.200. Es una muestra más que satisfactoria. Pero allá él, al final, el Partido Nacional tiene el mejor candidato, las mejores propuestas, policía militar del orden público, en las calles, en los barrios y no en los batallones como quiere doña Xiomara. No vamos a permitir que vuelvan los socialistas del siglo XXI. No vamos a permitir que vuelva el odio, la venganza a nuestro país. Gracias, Antonio Rivera Callejas. Esdras Amado. Gracias, Renato. La encuesta de esta noche revela un empate técnico. Nadie gana la encuesta de hoy. Nosotros hemos ganado todas las que han antecedido a esta encuesta. ¿Y cómo habrán de ganar esta encuesta los que quieren seguir gobernando? Vea usted, alguien que tiene una posición desfavorable como Juan Orlando, casi del 50%, ¿cómo puede gobernar? ¿Cómo puede gobernar Juan Orlando Hernández si la misma encuesta de ustedes dice hoy que nunca votarían por Juan Orlando Hernández un 33%? ¿Cómo va a ganar Juan Orlando Hernández si el país va por un camino equivocado? El 75% de la gente dice que este país va al barranco. Xiomara Castro de Zelaya es la única candidata, la única mujer que en este momento puede aglutinar la salvación de Honduras, la reconciliación de la patria. Nosotros estamos listos para gobernar, Renato, y ante este empate técnico prevalece las encuestas que ya hemos ganado y seguimos ganando con Xiomara Castro de Zelaya, la próxima presidenta de Honduras. Gracias, Esdras. Concluyo con don Benjamín Bográn. El 24 de noviembre, Renato y todo su auditorio, es el día de paz en Honduras. El 24 de noviembre es el día en que los hondureños escogeremos a la mejor persona para que gobierne a nuestro país, que le dé esperanza al pueblo hondureño y las soluciones tanto en seguridad como en empleo. Lo ha dicho claramente, no esta encuesta, sino a nivel nacional todo el mundo cataloga que Mauricio Villeda es el mejor candidato de todos los que en este momento están en la contienda. Es el abogado Villeda con su firmeza, con su capacidad, que llevará el país a una efectiva reconciliación y la destrucción de la inseguridad, a la generación de empleo y a llevar el país en la ruta que todos los hondureños necesitan. Los hondureños no podemos permitir que nos sigan robando la esperanza con extremismos de ningún tipo. Y en ese sentido el Partido Liberal va a seguir construyendo. Aquellos que decían hace 3 años que el Partido Liberal estaba muerto, hoy el Partido Liberal tiene el mejor candidato y se lo vamos a demostrar en las urnas el 24 de noviembre. Muchas gracias, don Benjamín Bográn, Esdras Amado López, Antonio Rivera Callejas y Salvador Nasralla por su comparecencia esta noche en Telenoticias para analizar los resultados de la última encuesta de Sid Gallup Latinoamérica. Vamos a la primera pausa comercial. Al regreso, periodismo de profundidad. Seguimos con la serie Elecciones 2013, más que un voto. El candidato presidencial del partido Alianza Patriótica, Romeo Vázquez, animó hoy a los indecisos a romper los paradigmas del bipartidismo votando por su candidatura.
Decimos a los jóvenes, a las personas que están indecisas, que nos escuchen, por favor. No podemos ser indiferentes ante la problemática de Honduras. No podemos seguir permitiendo que la sigan hundiendo los políticos de siempre. Si votan por lo mismo, los mismos resultados. Tenemos que romper ese paradigma y tenemos que romperlo con fe en Dios, pero también trabajando fuertemente nosotros acá en Honduras para que el país salga adelante. Vázquez aseguró que su partido tendrá representantes en más de 5.600 mesas electorales a nivel nacional. Seguimos con nuestra serie periodística Elecciones 2013, más que un voto. En esta nueva entrega veremos si Libertad y Refundación Libre es realmente un partido de izquierda o responde a una mutación de intereses comunes entre movimientos sociales, oligarquías rurales y facciones izquierdistas. Raquel Lazo nos lo cuenta. Muy buenas noches, compañeros. En Honduras la historia de la izquierda ha sido muy fraccionada y su ideología y principios ahora parecen desdibujarse en el tiempo, tanto así que Libre ha logrado quitar esa bandera a la Unificación Democrática UD. Aquí la historia. Hablar de la izquierda hondureña es complejo, porque Honduras no desarrolló una izquierda propiamente dicha como el resto de países de Centroamérica, que llegaron al punto de efectuar guerras revolucionarias e incluso la toma del poder. Honduras lo que históricamente ha tenido es un movimiento social fuerte, más popular y pujante en comparación con el resto de países de la región. La existencia del Partido Comunista, del Partido Revolucionario, de los Trabajadores y otras facciones de izquierda han marcado la historia de esa corriente política en el país, pero fue a la luz de los acuerdos de paz de Centroamérica cuando la izquierda es legalmente reconocida como partido político en Honduras, con el Partido de Unificación Democrática UD. Ahora, de cara a las elecciones del 24 de noviembre, ese ropaje de izquierda se lo ha arrebatado a la UD, el Partido Libertad y Refundación Libre, compuesto por liberales disidentes y sectores del movimiento social. Pero, ¿puede llamarse a Libre un partido realmente de izquierda? Sobre todo la nueva izquierda latinoamericana, que se caracteriza por su capacidad de propuesta, por su sosegamiento frente a las coyunturas nacionales y por su capacidad de haber superado las crisis y haber realmente impulsado procesos de desarrollo en sus países. Es el caso de Brasil, de Chile, de Uruguay y del mismo Ecuador. Creo que el caso hondureño es un poco diferente. Creo que es hasta aventurado llamar a Libre un partido de izquierda en el sentido estricto de la palabra, porque Libre realmente, si uno lo estudia más de cerca y lo estudia más a fondo, es un partido fundamentalmente liberal. Yo diría que la gran novedad de este proceso electoral es realmente el nuevo Partido Liberal que ha nacido con Libre. Los analistas incluso van más allá y califican al Partido Libre, fundado después de la crisis política del 2009, como un grupo oligárquico, porque aunque proliferan un discurso que intenta desmarcarse de los partidos tradicionales, ellos se desprenden del Partido Liberal. Libre está dirigido por un grupo oligárquico de la oligarquía rural hondureña, justamente desprendida del viejo rodismo, que ha logrado arrastrar paradójicamente a gente de izquierda. Es decir, el rodismo es el sector más conservador del Partido Liberal y Mel Zelay y su grupo vienen del rodismo. Incluso su principal asesora, Patti Rodas, es hija de Rodas Alvarado. Así que este grupo, la élite del grupo Libre, que dirige el grupo Libre, es una élite desprendida de la oligarquía más tradicional, de la más rancia oligarquía hondureña. Un grupo de chicos que viven bien, que tienen casas bonitas, carrazos, van a los mejores restaurantes, etc. Este es un grupo muy acomodado, pero por una coyuntura muy especial que se presentó en el 2009, entre el 2008 y el 2009, algunos grupos de izquierda, algunos grupos sindicalistas también se han incorporado a este partido que quiere aparecer como un partido nuevo, pero que de hecho es un partido viejo, porque incluso arrastra facciones de las viejas izquierdas de los años 60, 70 y 80. De izquierda o no, Libre ha logrado que su discurso de cambio transformador y de una virtual ruptura con el bipartidismo llegue a la mente y a la conciencia de varios sectores sociales que se autoproclaman de izquierda.
una facción que en Honduras es y ha sido minoritaria hasta hoy, que intenta en un pulso de fuerzas cambiar la historia de la mano de Libre. Mi impresión es que no tienen interés en cambiar el modo de gobernar. Así es como han sobrevivido estos partidos. La cúpula de Libre se ha dado cuenta de que de esa manera ellos lograron constituir un movimiento alternativo y no creo que vayan a cambiar. Yo por eso le digo, insisto, lo que hay es un discurso de apariencia, ¿verdad? En el que se plantea, por ejemplo, la idea de una refundación de Honduras es una idea muy difusa, ¿verdad? Una constituyente es probablemente la bandera más popular de Libre, pero cuando usted quiere profundizar en qué significa la refundación de Honduras, usted se encuentra que no hay una propuesta alternativa al modelo neoliberal y al esquema de gestión del gobierno basado en la corrupción. Aún con ese discurso político carente de progreso, al abrazar la refundación sin tener claro en qué consiste y sus alcances, los expertos reconocen que es la primera vez en la historia democrática del país que un partido que se autocalifica de izquierda, como lo es Libre, acaricia la posibilidad de alcanzar el poder en las elecciones de noviembre. Yo diría que en esencia lo que hay son nuevas fuerzas políticas y sociales emergentes que se fortalecen en la coyuntura del golpe de Estado, se constituyen en un partido político y deciden disputar el poder político a través de las elecciones, dentro de la cual hay un sector de la izquierda tradicional hondureña que es la ligada a los movimientos sociales, y viéndolo desde esa perspectiva, yo diría que esta izquierda histórica o tradicional, como llaman algunos, en alianza con sectores progresistas, tiene la posibilidad de llegar al poder a través del Partido Libre. Aunque Libre también compite con dos partidos tradicionales en la izquierda, que son la UD en alianza con FAPER, estos no representan ninguna amenaza al posible gane de Libre. En el caso de la alianza UD-FAPER, se impusieron más bien criterios de intereses personales, intereses privados, en el caso de UD no perder su personería jurídica, y en el caso de FAPER continuar con un proyecto que inició y que ya, el caso de Andrés Pavón, que ya no podía echar marcha atrás. No creo que signifique una amenaza para Libre ni que le vaya a quitar muchos votos. Libre de convertirse en el gran vencedor de los comicios generales de noviembre, su principal desafío será gobernar de manera honrada, eficiente y transparente, es decir, cambiar el paradigma de la política tradicional y no ver la política como un negocio personal, sino ver la política como un servicio y bien común. El reto está en saber si podrá hacerlo con los mismos rostros con que gobernó en el pasado cuando su maquinaria partidaria estuvo en el poder. Libre deberá demostrar si en efecto mutó a la izquierda o este fue solo un paraguas para continuar un proyecto inacabado, la constituyente para aprobar la figura de la reelección presidencial. También para indicar si Honduras dejará la democracia como modelo político para el salto al socialismo del siglo XXI, un modelo aún inconcluso pero pegajoso por neopopulista. Siguiendo la línea de pensamiento de los expertos, Libertad y Refundación no es un partido de izquierda, sino una facción de la oligarquía rural que ha puesto a soñar a un sector izquierdista que ahí milita, con acariciar el poder que busca desde el siglo pasado. Muy buenas noches. Gracias, Raquel. De la lectura crítica que hacen los expertos consultados se deduce que la izquierda también va dividida a este proceso, siendo Libertad y Refundación el partido que más atrae a los simpatizantes y militantes izquierdistas que, de llegar al poder, deberán comenzar por construir una identidad partidaria que sigue aún muy desdibujada. Mañana continuamos con el fenómeno del outsider en la figura de Salvador Nasralla. Retornamos con más información política y electoral. El equipo restante de escáneres para transmitir los números de las actas de cierre del próximo proceso electoral llegó hoy finalmente a la bodega tecnológica del Tribunal Electoral. Actualmente estamos descargando 3 furgones que acaban de llegar de la aduana de Toncontín y estamos descargando 5.080 escáneres, tengo entendido. Todos estos escáneres son una versión única que pidió y compró el Tribunal Supremo Electoral para cubrir los cerca de 5.600 centros de votación con igual número de equipos de escaneo.
La Organización de Estados Americanos acepta la solicitud del Tribunal Supremo Electoral para certificar las elecciones generales del país. Ulises Aguirre, ¿en qué consiste la certificación? Buenas noches. El jefe de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos, don Enrique Correa, se encuentra en el país y bueno, para los que esperan un proceso electoral en paz, en tranquilidad y en democracia, pues hay buenas noticias. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, don David Matamoros Baxon, recién se acaban de reunir. ¿Qué nos puede decir? Bueno, muy contentos. Hoy nos ha ratificado don Enrique Correa la disposición de la OEA de cumplir con ese compromiso de garantías mínimas en el cual el tribunal debe solicitarle a un ente internacional especializado en temas electorales la auditoría que certifique la transparencia y calidad de la transmisión de resultados. La OEA nos ha confirmado su disposición, ha ratificado su compromiso de llevar a cabo la auditoría. Estaremos firmando con ellos un protocolo de procedimientos a seguir, pero lo más importante es que nos ha ratificado hoy su aceptación, tal como le habíamos anunciado en la mañana en el programa que estuvimos con Renato, y eso es una buena noticia que debe generar confianza, debe generar mucho optimismo, y a nosotros reiterarle al pueblo hondureño, uno solo invita a que lo vengan a auditar, que le revisen todo cuando está seguro que está haciendo las cosas de manera correcta. ¿Qué representa, y muy brevemente, licenciado David Matamoros, esa certificación para la democracia y para el país? Bueno, es una exigencia que tenían los partidos, que nosotros procedimos a solicitarla, y eso creo que debe darle el respiro a aquellos escépticos que plantean siempre dudas y cuestionamientos. Por algo estamos invitando a la OEA y a cualquier otro ente internacional que venga, que revise y certifique. Muy contentos, ese compromiso se ha ratificado el día de hoy y mañana nos ha ofrecido Enrique Correa una reunión más prolongada y unas declaraciones a la prensa para dar a conocer los alcances de esta certificación. Bueno, gracias. Están claras las cosas entonces aquí en el Tribunal Supremo Electoral. Ya está la certificación o el compromiso de una certificación internacional para las próximas elecciones generales. Compañeros. Este jueves, es decir, mañana, el Tribunal Supremo Electoral hará el primer simulacro con el equipo que escaneó para leer los números de las actas de cierre, o con el equipo de escaneo para leer los números de las actas de cierre de las próximas elecciones generales. Para tal fin, hoy se mostró el equipo de recepción y transmisión de resultados, toda una plataforma tecnológica que supera los $10 millones. Hoy vino el resto del equipo y mañana un simulacro. Así que todo preparándose con transparencia, que es lo que requiere este proceso electoral. Custodio certifica la entrega de identidades por el Registro Nacional de las Personas. Más adelante ampliamos la noticia. El comisionado nacional de los derechos humanos, Ramón Custodio, aseguró que la entrega de las tarjetas de identidad, que era una mancha y reclamo permanente en los procesos electorales anteriores, se ha convertido hoy en una actividad confiable y transparente. Custodio reiteró que la entrega de identidades ha sido una mancha permanente que ha dejado de ser indeleble, porque ahora el Registro Nacional de las Personas, con la alianza de instituciones confiables y democráticas, ha garantizado la entrega individual y personal al ciudadano hondureño. Ratificó la observación del comisionado nacional de los derechos humanos para dar fe y dejar testimonio de la legitimidad de la entrega de este importante documento. El G16 recuerda a los hondureños que con el voto se contribuye a decidir el futuro de Honduras. El G16 está muy preparado para trabajar con Honduras en la época de transición hacia el próximo gobierno y también apoyar al gobierno que será electo el 24 de noviembre de este año. Yo creo que todos los hondureños pueden estar muy orgullosos de estar ante un proceso electoral donde cada uno de ustedes puede con su voto contribuir a decidir el futuro de Honduras. Por su parte, la Secretaría de Finanzas garantizó más desembolsos para el Tribunal Electoral y el Registro Nacional de las Personas. En las próximas 4 semanas estaremos transfiriendo aproximadamente 400 millones de lempiras más, a razón de 100 millones de lempiras por semana.
Constitucionalmente, este día las Fuerzas Armadas están bajo control del Tribunal Electoral para asuntos de custodia y transporte de las maletas electorales y demás logística necesaria para los comicios del 24 de noviembre. Con el fin de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de seguridad del proceso electoral, las Fuerzas Armadas pasaron oficialmente hoy a la disposición del máximo organismo electoral. Hoy ponemos a disposición del Tribunal Supremo Electoral todos nuestros recursos materiales y humanos para cumplir una vez más con eficiencia, profesionalismo, transparencia, neutralidad y apoliticidad esta misión trascendental en la vida institucional y democrática de nuestro país. Como parte de la logística para el desarrollo de las elecciones, las Fuerzas Armadas desplazarán a nivel nacional más de 15,000 soldados. Pondrá a disposición 582 vehículos entre livianos y pesados, 4 aeronaves y 36 lanchas. Garantizando de esta manera el libre ejercicio al sufragio, garantizando también la custodia, el transporte y la vigilancia del material electoral y también la seguridad durante el proceso. Hoy, fecha en la cual son puestas a disposición las Fuerzas Armadas de Honduras al Tribunal Supremo Electoral, reiteramos nuestro compromiso con llevar a cabo elecciones limpias y transparentes, garantizando el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión y la pluralidad de pensamiento. Con el fin de fortalecer la democracia y la paz del país, en el simbólico acto se invitó a todos los hondureños a participar de la fiesta cívica de las elecciones generales. El pueblo no debe sentirse temeroso de salir a votar, a ejercer ese derecho el próximo 24 de noviembre. Las Fuerzas Armadas están para respaldar ese derecho porque el mundo debe darse cuenta que Honduras aspira a vivir en paz y a continuar fortaleciendo su democracia. Las Fuerzas Armadas garantizan contar con un plan de contingencia en el caso de presentarse cualquier amenaza que pueda alterar la celebración del proceso. El personal va a estar desplegado en todos los centros de votación de acuerdo a los movimientos que siempre lo hemos hecho, seguridad de ruta, seguridad de puntos de control, puntos críticos, todo lo que establece una estrategia militar. Según el cronograma electoral, las Fuerzas Armadas iniciarán la distribución del material electoral en todo el territorio nacional 7 días antes de la celebración de las elecciones generales. Jerry Carvajal, Telenoticias. Al retorno denuncian que la policía cobra por limpiar hoja de antecedentes.